Yo voy a hablarles del orden carnívora, que es uno de los órdenes más importantes que tenemos en el país. Vamos a ver, Elena, creo que todavía no estoy habilitado como para compartir la pantalla. A ver si me habilitas, porfa. Claro que sí, un momento. Listo. Ok. Entonces, listo. Ok. Bueno, el orden de los carnívoros, para aclararlo desde el inicio, digamos, aunque el orden es carnívora, eh, no todos los individuos son estrictamente carnívoros. Hay algunos individuos que han tenido una dieta más especializada. Creo que el caso más extremo de todos es ese que aparece ahí en la esquina superior derecha, que es el caso del panda, ¿verdad? Todos los osos, excepto el panda, son carnívoros. Bueno, de hecho, los osos más bien son omnívoros, ¿verdad? Ellos se alimentan de cualquier cosa, pero los pandas más bien evolucionaron y modificaron sus hábitos hacia una dieta estrictamente herbívora, ¿verdad? Y no solo herbívora, sino que se alimentan solamente de bambú, ¿verdad? Es un caso completamente extremo, pero en grandes rasgos la gran mayoría sí se alimentan de carne, y lo que los ha hecho sumamente exitosos, bueno, y estos son algunos de los ejemplos, ¿verdad? Que tenemos dentro de todo el grupo. Tenemos varias familias, y lo que le ha dado el éxito a este grupo y que les ha permitido presentar este tipo de dieta tan particular es una característica, una modificación que presentan en la dentadura que se llama el complejo carnacial. Que el complejo carnacial aquí está señalado por esos dos dientes que están dibujados. Y bueno, los invito a todos a que después de la charla vayan y agarren a su perrito o al gatito y le echen un ojo a esa herramienta que es el complejo carnacial, para que lo vean en vivo, porque ellos, como buenos carnívoros, también lo tienen. Entonces, en términos técnicos, el complejo carnacial es una modificación que está presente en el último premolar superior. Recuerden que teníamos los molares a grandes rasgos son como las muelas, digamos, y los molares se dividen en premolares, que son como las muelas pequeñitas que están más hacia el frente de la boca, y los molares sensu estricto, que son los que están al puro fondo de la boca. Entonces ese que está pintado de azul, ese es el último premolar superior, que forma una especie de tijera con el último molar inferior, ¿verdad? Que es ese que está pintado de rojo. Entonces ahí pueden ver que como que si uno los juntara, ¿verdad? Calzan como un rompecabezas perfecto, y eso le da la ventaja a los carnívoros de que ellos puedan desgarrar carne y quebrar huesos con la dentadura, ¿verdad? Que es algo que no tienen otros organismos. Y también, bueno, bueno, ahorita vamos a verlo mejor en este grupo. Bueno, aquí tenemos un esqueleto típico de un carnívoro. Digamos, la mayoría de los carnívoros presentan un diseño corporal similar a este, ¿verdad? Son cuadrúpedos, ¿verdad? Con 4 patas, una cola larga, un cráneo alargado, ¿verdad? Con ese tipo de dentición súper específica que yo les contaba, y en general son animales bastante ágiles, ¿verdad? Dentro del grupo sí tenemos algunos animales que ya han llevado una modificación extrema, sobre todo de las extremidades, como es el caso de los animales, de los carnívoros marinos, como son las focas, las morsas, los leones marinos, ¿verdad? Todos estos que modificaron las patas en lo que son las aletas, ¿verdad? Para adaptarlas a una vida acuática. Bueno, les pongo de nuevo otra vez este dibujito, ¿verdad? Del báculo, ¿verdad? O el hueso peniano, que es una característica que está presente en todos los carnívoros también, ¿verdad? Esos que tenemos ahí son ejemplos de carnívoros, ¿verdad? Arriba tenemos el báculo y están a nivel proporcional, digamos. El de el hueso de los mapaches, como pueden ver, es súper grande, tiene una forma curva. Después tenemos a la martilla, después tenemos al grisón, después a la comadreja, y en último lugar al jaguar, que el jaguar presenta un hueso bastante pequeño. Entonces, bueno, el orden carnívora se divide en dos subgrupos, dos subórdenes.
que son el orden Feliformia, que es el grupo en donde están los gatos y sus parientes, y el orden Caniformia, en donde están los perros y sus allegados. Entonces, en Feliformia tenemos 7 familias actualmente. Ahí tenemos arriba a la derecha, para los que han visto esta película de la famosa película de Madagascar, esta película animada, ahí salen unos bichillos que son como los malos y que son súper graciosos en la película, que le llaman los fusas. Ese que aparece arriba a la derecha es precisamente una fosa, se llaman fosas realmente, y es el único carnívoro que se encuentra en Madagascar. Pertenece a su propia familia, que se llama Eupléride. Abajo de él tenemos un ejemplo de civeta, que bueno, de civetas tenemos 2 familias. Las civetas son esa que parece como un gatillo manchado, y la que aparece abajo en medio. Esos son 2 civetas, pero pertenecen a familias distintas. Una es la familia Nandinidae y la otra es la familia Viveridae. Y tenemos a las suricatas también. Las suricatas están, que son las de abajo a la derecha, por si no las ubican. Las suricatas pertenecen a la familia Herpestidae. Están agrupadas junto con unos animales que le llaman mangostas también, que son esos carnívoros que están súper adaptados para alimentarse de serpientes, incluso serpientes venenosas como las cobras. Y tenemos también el último grupo ahí a la izquierda, que son las hienas. Vamos a ver, una de las características que definen al grupo es la presencia de una bulla auditiva, bueno, de una bula, se dice una bula auditiva de doble cámara, que ahorita vamos a ver qué es la bula auditiva, pero básicamente es una estructura ósea que contiene adentro todos aquellos 3 huesecillos que veíamos del oído medio y todo lo que está relacionado a la audición. Entonces, al tener una bula auditiva de doble cámara, este grupo de los felinos o de los felinos bueno, y estas otras familias, les da una mayor capacidad auditiva en comparación con el grupo de la caniformia. Estos son animales que son principalmente digitígrados, todos los feliformia, aunque tenemos algunos que apoyan toda la planta del pie, ¿verdad? Y son plantígrados. Normalmente el rostro es más corto en comparación con caniformia, la dentación es más reducida y los carnaciales están más especializados. Y como les contaba, tenemos 6 familias, ¿verdad? Que aquí ya están estas 5 de las que les estaba mencionando. Y la última familia, la que hace falta ahí, es la única familia de ese suborden que tenemos en el país, que es la familia Felidae, ¿verdad? Que es donde están todos los felinos. Entonces aquí vemos un cráneo típico de Feliformia. Esas pelotas que se ven como en la parte trasera del cráneo, esa es la bula auditiva. Como les decía, es de doble cámara. Eso no se puede observar en esta foto porque la división se da internamente, ¿verdad? Por fuera se ve como una sola estructura, se ve igual a los caniformia, pero por dentro está dividida, y eso les confiere una mayor capacidad auditiva. Y por eso es que los gatos, ¿verdad? Que muchos lo hemos visto, son súper buenos cazadores, ¿verdad? Entonces, esta es la familia de Feliformia que tenemos en el país, la familia de los felinos. Ahí tienen un cráneo típico del jaguar, que como pueden ver pareciera que tiene una diastema, ¿verdad? Que ayer hablamos de la diastema cuando estábamos hablando de conejos y de roedores. Sin embargo, esto no es una diastema per se, porque no fue que perdieron un diente, ¿verdad? Ellos sí tienen todos los dientes en su lugar. Lo que pasa es que pareciera que hay un espacio porque la primera muela, inmediatamente después del colmillo, es un diente que está bastante reducido. Y la razón por la que los felinos tienen ese diente bastante reducido es para que cuando ellos muerdan, el colmillo, que es el arma más letal, además de las garras que tienen los felinos, el colmillo ingrese completamente en la carne, ¿verdad? Y cause más daño, lo que garantiza su éxito a la hora de cazar o de defenderse. Los felinos, en comparación con los perros, tienen la mandíbula muchísimo más corta, y eso les confiere un mayor poder de mordida también en comparación con los perros. Todas las especies de gatos o de felinos tienen las uñas retráctiles. Ellos pueden meter y sacar las uñas o las garras a voluntad. Solamente hay una excepción, que es esa foto que les pongo ahí, que es el famoso chita o el guepardo, ¿verdad? De África.
Y la razón por la que ese animal no tiene las garras retráctiles, él siempre tiene las garras afuera, es porque como son tan rápidos y necesitan alcanzar grandes velocidades para atrapar a las presas, ocupan tener un buen agarre en el suelo cuando corren. Bueno, les vuelvo a poner ahí el dibujito de la visión, ¿verdad? Que ya hemos hablado bastante de eso también. Los gatos tienen una visión estereoscópica o binocular, ¿verdad? Ellos pueden ver, no tienen un campo visual tan grande como el conejo que veíamos ayer, ¿verdad? Pero sí tienen una visión binocular o estereoscópica, que es súper importante a la hora de calcular distancias para poder atrapar a una presa que ellos tienen enfrente, ¿verdad? Y bueno, lo que les decía también del oído, ¿verdad? Que es súper afinado. Bueno, en Costa Rica tenemos 6 especies de felinos silvestres, ¿verdad? Ahí están las 6 especies. Aparece también de primero el gato silvestre y ahí están a la par de un humano también para que vean la escala. Entonces vamos a ir viendo cada una de las especies. Bueno, este es un material que sacamos como parte de uno de los proyectos que tenemos ahora en la fundación también, que casualmente está enfocado en la conservación de gatos pequeños y en el caso particular de la oncilla, que ahorita vamos a ver qué es lo que sucede con esa especie. Bueno, entonces en primer lugar tenemos al jaguar, que en muchos lugares lo conocen como tigre, ¿verdad? Es un animal que se encuentra típicamente en bosques maduros o bosques secundarios eh, bien conservados también. Y bueno, es el depredador más grande de todo Mesoamérica, ¿verdad? Es un animal realmente impresionante, ¿verdad? Y depende de poblaciones de grandes herbívoros, ¿verdad? Para sobrevivir, como son los chanchos y venados también, ¿verdad? Que también puede alimentarse, por supuesto, o sea, casi que cualquier eh, animal que sea más pequeño que él, ¿verdad? Va a ser una presa potencial, ¿verdad? Pero siempre, si hay chanchos, si hay venados, que son como los más grandes, es como lo que empieza buscando, ¿verdad? Los jaguares están bastante amenazados. Bueno, las 6 especies de felinos del país, eh, por la legislación de Costa Rica, están catalogadas como en peligro de extinción. Y el jaguar, además, por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, está catalogado como near threatened, que se traduce como casi amenazado. En segundo lugar, tenemos al puma. El puma es el segundo felino en tamaño y bueno, estos dos, hay como una división importante en todo el mundo de los felinos, que hay unos que los consideran felinos grandes y otros pequeños. Aquí dentro de los grandes sería como lo que es de puma para arriba, o sea, el puma y el jaguar, y los otros 4 son considerados felinos pequeños. Al puma en ciertas regiones, sobre todo en el campo, le llaman león. Y bueno, el puma es un felino completamente unicolor, ¿verdad? Es un animal que tiene un pelaje amarillento, igual que el puma, perdón, que el jaguar también se alimenta de herbívoros bastante grandes, eh, aunque suele buscar presas de tamaño un poco más pequeño, ¿verdad? Que no se le dificulte la cacería, que no tenga que ser un gasto excesivo de energía para obtener alimento. Y este animal a nivel internacional no está catalogado como amenazado porque los pumas realmente son bastante adaptables a las alteraciones de hábitat. Un puma, si se le quita el bosque, por ejemplo, puede sobrevivir casi que cerca de ciudades, ¿verdad? De hecho, se dan muchos conflictos con zonas ganaderas o en ciudades incluso que desaparecen perros o desaparecen gatos, ¿verdad? Porque el puma realmente puede adaptarse a esos ambientes que han sido alterados un poco. Entonces, no, realmente no es como que esté muy amenazado. Algo muy interesante del puma es que vean la cría que está a la par. Aunque el puma adulto no presenta manchas, las crías sí son manchadas, ¿verdad? Como lo veíamos en el jaguar también. Y bueno, eso de las manchas está sumamente relacionado, que bueno, lo habíamos visto también en la primera clase, ¿verdad? Con una cuestión de camuflaje, ¿verdad? Cuando los animales presentan ese pelaje manchado es para simular ciertas características del hábitat en el que se encuentran y de esta forma protegerse de depredadores. Después tenemos a Herpailurus jaguarundi, que es conocido como jaguarundi o león breñero. Igual que el puma, es un felino que no es manchado y sucede algo muy particular en el país y bueno, con esta especie en general,
que tenemos dos morfos o dos coloraciones de pelaje bastante distintas, que tenemos unos individuos que son grises o negruzcos, mientras que tenemos otros animales que son más similares al color del puma, como cafés o amarillentos. Y bueno, el jaguarundi es un animal que ha sido muy poco estudiado. Se sabe que es el más adaptable de las 6 especies de felinos que tenemos en el país. Sin embargo, también presenta, aunque está catalogado como de preocupación menor por parte de la UICN, sí presenta sus amenazas, sobre todo porque estos animales dependen mucho de roedores que habitan en charrales y como ustedes saben y hemos hablado un poco, también los charrales son de los primeros ambientes que la gente suele eliminar para invertir en desarrollo, ¿verdad? Porque piensan que en los charrales uno no encuentra fauna y así, ¿verdad? Pero de hecho en los charrales uno puede encontrar fauna bastante específica de esos ambientes. Después tenemos a Leopardus pardalis, que es el que es conocido como ocelote o manigordo y es el más grande de las 3 especies de felinos manchados pequeños que tenemos en el país. Para distinguir al ocelote fácilmente, las 2 especies que vamos a ver a continuación, que los 3 son bastante parecidos realmente, el ocelote se separa fácil por el largo de la cola. Como pueden ver ahí, bueno, no se le ve el largo completo de las patas traseras, pero sí se nota que la cola es más corta que las patas traseras. Es decir, que la cola, los gatos nunca la dejan colgando como libremente, ¿verdad? Siempre la andan un poco levantada, pero si la cola le colgara libremente, la cola nunca llegaría a tocar el piso, ¿verdad? Por el hecho de que es más corta que las patas. Y es típico de los ocelotes también ese pelaje que se ve precisamente en esta foto, aunque los patrones de pelaje varían montones en cada una de las especies, pero ese es como el pelaje típico, que son como un montón de manchas pegadas que parecen casi que bandas y que de cierta forma como que recorren el cuerpo diagonalmente, ¿verdad? No van como paralelas al cuerpo ni perpendiculares, sino que tienen como cierta inclinación, van agarrando como hacia las patas traseras. Entonces eso es bien útil para identificar el ocelote y bueno, el ocelote se alimenta de mamíferos medianos principalmente, tipo pisotes, guatusas, por ejemplo, son de sus presas favoritas. También come bastante puercoespines, que es algo interesante, ¿verdad? Porque recuerden que el puercoespín eh, estaba cubierto de espinas, ¿verdad? Pero aparentemente los órganos eh, de todo el aparato digestivo de estos animales tienen un revestimiento bastante fuerte que los protege de estructuras fuertes que les vayan a causar algún daño, ¿verdad? Por el hecho de que ellos comen hueso también, ¿verdad? Y entonces, de cualquier otro animal que coma hueso, un hueso podría, no sé, perforarle o lastimarle algún órgano, ¿verdad? Ellos no tienen ese problema. Entonces, es común encontrar en las heces de estos animales un montón de espinas de puercoespín también. Después tenemos a Leopardus guiei, que es el caucel, o también conocido como margay por algunos. El caucel está en el mismo grado de amenaza que el jaguar, está catalogado como casi amenazado por la UICN. Y el caucel es un felino bastante particular que es un 90% de hábitos arborícolas. Él pasa la mayor parte de su tiempo subido en los árboles y por lo tanto su dieta se compone sobre todo de vertebrados pequeños que puede encontrar en la parte alta de los árboles, como por ejemplo muchas especies de aves o ratones arborícolas también. Y de hecho, hace un tiempo especulábamos también con un colega de nosotros y muy buen amigo, Jim Sanderson, que el doctor Jim Sanderson es especialista en felinos pequeños, de hecho, y él nos contaba que él siempre ha tenido la idea de que esta especie evolucionó buscando murciélagos también escondidos en la parte alta del bosque, ¿verdad? Entonces esa puede ser otra presa bastante importante en la dieta de este animal. Una característica importante para distinguirlo del ocelote es lo que les decía, ¿verdad? El largo de la cola. Veanle la cola a este animal, él sí la tiene larguísima y las colas largas son muy comunes en animales arborícolas porque les permite mantener el equilibrio
cuando se mueven de un árbol a otro. Las manchas también son distintas. Normalmente son como manchas cerradas, como completamente oscuras adentro. Este sí presenta algunas variaciones, pero el pelaje típico es como lo que se le ve en la pata trasera, ¿verdad? Que son manchas completamente oscuras, en las cuales no hay como una distinción entre el interior de la mancha y el borde, ¿verdad? Sino que es como una sola cosa, digamos, una sola estructura. Y bueno, igual relacionado con los hábitats arborícolas que presenta esta especie, ellos tienen una modificación en la articulación de la muñeca, de las patas delanteras, que pueden hacer un giro de 180 grados con las muñecas y eso les facilita poder subir y bajar de los árboles con más facilidad. De hecho, bueno, todos los gatos, ¿verdad? Como les contaba, que tienen estas uñas retráctiles, ellos tienen la capacidad de trepar árboles con mucha facilidad. Sin embargo, cuando uno ve a todas las especies de gatos del país bajando de un árbol, todos bajan con el trasero primero y después la cabeza. O sea, van bajando casi como de espaldas, digamos, porque no tienen esa habilidad. El caucel no tiene ningún problema y él baja siempre con la cabeza de frente más bien, porque las uñas sí se le sujetan y las muñecas hacen un giro que le permite agarrarse mejor a los troncos. Y entonces sí, han sido súper exitosos explorando esos hábitats arborícolas. Bueno, aquí tenemos porque bueno, igual aunque ellos son arbóreos, ¿verdad? Sí tienden a bajar al suelo, ¿verdad? Ya sea para buscar algunas presas cuando no encuentran arriba o para moverse de un árbol a otro también. Aquí hay un pequeño video de un caucel que de hecho hay con una presa en la boca, que a mí me parece una rata espinosa por el tamaño que tiene. Entonces, bueno, aquí es importante, lo que quería que vieran es sobre todo el largo de la cola, ¿verdad? Es una cola larguísima, súper exagerada. Y véanle también, uy, perdón, quiero que le vean el largo de las patas en proporción con el tamaño del cuerpo. Ahí, las patas son bastante largas, de hecho de cierta forma se ven como muy patones, como bastante estilizados, como larguiruchos, digamos. Y eso ayuda bastante a distinguir al caucel de la siguiente especie, que es precisamente la oncilla o tigrillo, y que bueno, alrededor de esta especie es alrededor de la cual hemos creado el programa que tenemos ahorita en la Fundación Costa Rica Wildlife, que bueno, yo coordino ese programa y se denomina Oncilla Conservation, ¿verdad? Que es un programa enfocado a la conservación no solo de la oncilla, sino de todos los gatos pequeños del país, por el hecho de que los gatos pequeños del país siempre han recibido muy poca atención, ¿verdad? Ustedes de fijo han visto varias organizaciones, tal vez han llegado incluso ahí a las comunidades donde viven ustedes, que están interesadas en trabajar con jaguar o con puma, ¿verdad? Pero se enfocan solo en los gatos grandes y no le prestan la atención que se merecen los pequeños. Entonces, nosotros decidimos volver a ver hacia los gatos pequeños y empezamos con este programa. Y bueno, otra buena razón para trabajar con los gatos pequeños y sobre todo con la oncilla es el estado de conservación, ¿verdad? Que como lo pueden ver ahí arriba marcado en rojo, eh, esta especie está catalogada como vulnerable por las entidades internacionales y de hecho es la especie de felino más amenazada que tenemos en el país. Está muchísimo más amenazada que un jaguar, que es el primer, cuando piensan en mamíferos amenazados de Costa Rica, muchísima gente lo primero que le viene a la mente es el jaguar, pero bueno, aquí ven ustedes que la oncilla o tigrillo realmente está más amenazada que cualquier otro, ¿verdad? Y además, bueno, tiene la situación en particular de que es la más pequeña de todas, es la más rara, es realmente verla en el campo casi que imposible, hay que tener muchísima suerte. Bueno, Esteban es uno de esos que tiene muchísima suerte y ha tenido la oportunidad de ver una en libertad, pero realmente es difícil, incluso en las cámaras trampa ocurren en densidades muy bajas también. Y bueno, la oncilla también tiene la particularidad, que es parte de lo que estamos viendo ahorita en el proyecto, que aunque la especie se distribuye desde Costa Rica hasta Brasil, la subespecie que tenemos aquí en Costa Rica solamente está en Costa Rica y Panamá y aparentemente es una especie distinta de la subespecie suramericana y por lo tanto sería una especie endémica para el país, ¿verdad? Entonces nosotros andamos buscando muestras genéticas para realizar análisis
y ver cómo anda esa situación para finalmente, que finalmente la especie sea declarada como endémica para el país. Aquí hay un videito pequeño también que hemos obtenido de las cámaras trampa. Igual vean, la oncilla también presenta una cola bastante larga y puede ser una cola bastante gruesa. Sin embargo, una de las diferencias importantes con el caucel es que las patas proporcionalmente son más cortas. Si ven aquí no se ve como tan patón como se veía el caucel, de cierta forma digamos que la panza está más cerca del suelo, ¿verdad? Y bueno, esa es una de las características importantes para distinguir a la oncilla del caucel. Y bueno, las presas principales de la oncilla son mamíferos pequeños. Este es uno de esos animales que básicamente sin mamíferos pequeños como los ratones y las musarañas, de ahí no podría subsistir, ¿verdad? Sus presas principales son ratones y sobre todo en el hábitat en el que ocurre, que son bosques nubosos de altura, porque como ya les contaba, en los bosques nubosos de altura, eh, lo que más abunda son ratones, sobre todo ratones y musarañas. Entonces, él casi que depende completamente, ¿verdad?, de estos organismos para poder obtener su alimentación y garantizar su supervivencia. Algo muy común que sucede en la oncilla, que bueno, lo habrán visto más popularmente en el jaguar, ¿verdad? Que en el jaguar de hecho les llaman panteras, es que una gran proporción de individuos en las poblaciones suelen ser completamente negros. Tienen este pelaje oscuro en el que no se le notan para nada las manchas, ¿verdad? De hecho parece un gatito doméstico, ¿verdad? Normal. Sin embargo, esto es una oncilla melánica, ¿verdad? El melanismo se da porque se depositan, es una mutación que causa que se depositen más pigmentos de melanina, ¿verdad? Que es lo que da ese color oscuro, resultando en individuos completamente negros. Y cuando uno empieza a encontrar eh, cierta frecuencia de esta coloración en los individuos o en una población, uno ya empieza a especular que eso debe tener alguna ventaja. Entonces, bueno, ahorita no les voy a soplar, pero quiero que vayan pensando en por qué ustedes piensan eh, que estos individuos negros de cierta forma pueden tener una ventaja o cuándo pueden tener una ventaja en comparación con los individuos manchados. Ahorita al final vuelvo a esa pregunta. Y bueno, por el otro lado tenemos el suborden Caniformia, en donde tenemos más familias que en el lado de los feliformias. Aquí tenemos 9 familias, en el país tenemos 5 y estas que aparecen aquí son las 4 familias que no tenemos en el país. Arriba está la familia de la morsa, que es la familia Odobenide. Después tenemos la familia Urside, que es la familia de los osos. Tenemos la familia Fóside, que es donde están las focas y los elefantes marinos. Y tenemos la familia Ailurópide, que es donde está ese animalito rojizo, que es lo que le llaman el panda menor. Entonces, bueno, volviendo otra vez a las diferencias entre ambos grupos, los caniformios tienen una bóveda auditiva simple, ¿verdad? Eso significa que tienen un sistema auditivo un poquito más sencillo, aunque igual está bastante desarrollado en comparación a otros grupos, pero sí es más sencillo que el de los feliformes. Los huesos de la muñeca están fusionados, eso permite que estos animales puedan recorrer distancias mucho más largas que los feliformes, ¿verdad? Por eso muchas especies de lobos, por ejemplo, realizan algunos tipos de migraciones, o los coyotes también, ¿verdad? Que se mueven distancias súper grandes, a veces persiguiendo presas también hasta que las cansan y ya pueden atacarlas. Y en este grupo no tenemos las garras retráctiles, que sí están en los feliformes, y bueno, y la mayoría también son plantígrados, aunque tenemos algunas excepciones que sí tienen garras retráctiles y algunas excepciones que son más bien digitígrados, como los perros. Vean el cráneo es completamente distinto al de los gatos, ¿verdad? Este cráneo más bien es súper alargado y recuerden que el tenerlo alargado le quita fuerza realmente al cráneo. Un cráneo es más fuerte si es chato, si es corto, y por lo tanto los perros o los caniformes tienen una dieta más variada.
Esta es la primera familia, la familia Cania. Tenemos cerca de 35 especies en el mundo. En el país solamente tenemos 2 especies. Y en grandes rasgos se dividen en 2 grupos, los de patas cortas, que es donde tenemos todo el género vulpes y otros, que son los típicos zorros que tienen patas cortas, y los de patas largas, que es donde está el grupo de los canis, que ahí entran los coyotes también. Y tienen 2 estrategias de forrajeo o de buscar el alimento muy distintas, que los de patas largas pueden correr y recorrer grandes distancias, entonces persiguen a las presas por kilómetros, ¿verdad? Lo que les estaba diciendo los lobos, a veces los lobos se ponen a perseguir un reno, ¿verdad? Los videos esos típicos que ve uno en tele de Norteamérica, que se ponen a perseguir a un venado ahí por la nieve, y ellos no lo atacan, ¿verdad? Porque el venado tiene sus defensas, no lo atacan hasta que ya el animal está bastante cansado, y cuando lo atacan en grupo, además, ¿verdad? Entonces, como esa imagen que se ve abajo también de esos son perros salvajes africanos, ¿verdad? Que dependen del número para poder llevar al piso a ese ñu que están atacando y poder alimentarse. Mientras que los de patas cortas, más bien la estrategia que buscan es esconderse y atacar al acecho, y entonces andan solos, ¿verdad? Por ahí tal vez han visto videos de zorros que brincan a cazar ratones, ¿verdad? De una forma sorpresiva, estando escondidos primero. Tienen un excelente oído y un excelente olfato, todo el grupo, ¿verdad? Lo que yo les contaba al inicio también en la primera clase, ¿verdad? Que les decía que los perros a veces eh, pueden oler olores, valga la redundancia, de cosas que estuvieron meses o días antes en un lugar, ¿verdad? Y por eso los utilizan mucho para el rastreo de cuestiones de drogas o búsqueda de cuerpos, o realmente para lo que sea. De hecho, bueno, nosotros ahora con el proyecto de Oncilla, que andamos buscando heces de felinos, contamos con la ayuda de un perro que fue entrenado específicamente para heces de oncilla, y él no busca nada más que heces de oncilla. O sea, cualquier heces que se encuentra en el campo es de una oncilla. Normalmente la gestación es más corta que en los feliformes, y las camadas son más grandes también en este grupo. Y bueno, aquí tenemos las 2 especies del país. Por un lado está el coyote, Canis latrans, y por otro lado tenemos a la zorra gris. La zorra gris es un animal muy poco estudiado en el país, y es una de esas excepciones que sí presenta garras retráctiles. Entonces las zorras son muy hábiles para subir a los árboles, y por lo tanto se alimentan en gran proporción de aves. Eh, y bueno, ambas especies son bastante adaptables a la alteración del ambiente, y por lo que les contaba también del poder de mordida reducido en comparación con los feliformes, ellos presentan una dieta más variada, una dieta bastante omnívora, y de hecho en las heces de coyotes y de zorras es súper común encontrar rastros de frutas o semillas, ¿verdad? Ellos varían mucho la dieta eh, con la estacionalidad, digamos, del clima, ¿verdad? Y cuando hay frutas, ellos comen muchísima fruta. Cuando no hay fruta, entonces empiezan a comer un montón de conejos o ratones. Pero bueno, eso es parte de lo que les garantiza el éxito y de lo que los hace tan adaptables a la alteración del ambiente. Después tenemos la familia Mustelidae, que es donde tenemos, bueno, 4 especies que vamos a ir viendo ahorita. Está la comadreja, la nutria. Y bueno, Mustelidae tiene una modificación súper interesante en el cráneo, que los cráneos son como aplanados, y eso es porque estos animales forrajean muchísimo en madrigueras. Eh, Ellos tienden mucho a buscar animales que utilizan madrigueras como guatusas, como tepescuintles, como taltuzas, ratones, ¿verdad? Entonces tienen que tener ese cráneo aplanado, perdón, para poder ingresar por huecos pequeños, pues, que no serían de acceso a animales más grandes, ¿verdad? Y el cráneo es súper interesante, que ha sufrido una modificación como parte de todo el proceso evolutivo, una modificación con tal de llevar a una reducción en el espacio de la boca, ¿verdad? Entonces estos de los caniformes son de los que tienen el mayor poder de mordida, porque tienen el rostro un poco más chato. Y ahí en ese esquemita muy sencillo que les hice ahí a la derecha con esos puntos de colores azules y amarillos, esa es lo que representa los incisivos inferiores
de este grupo, que es algo único también en todos los mamíferos. En los incisivos inferiores, ellos tienen 3 incisivos de cada lado, pero tienen, por ejemplo, solo viendo el lado derecho, tienen 2 adelante y inmediatamente esos 2 tienen otro incisivo, que ese es el que está representado con ese circulito amarillo, ¿verdad? Y igual al otro lado. Entonces, básicamente, eso fue como eso de la evolución, ¿verdad? De reducir el espacio, casi uno les ve el cráneo y se ven rarísimos, ¿verdad? Parecería que necesita que les pongan como frenillos, algo así, porque los dientes se ven súper salidos eh, de la fila de dientes normal, y la última muela también no está en línea, sino que forma como una L con la muela que está anterior, como que la muela agarra hacia el paladar, más bien, todo se ve súper, súper extraño, pero eso es parte de ese proceso evolutivo para conferirles mayor poder de mordida. Entonces aquí vamos a ver las 4 especies. Bueno, primero tenemos, y bueno, algo interesante es que todos tienen una forma como alargada del cuerpo también, y se mueven casi que como una culebra, como ondulando. Entonces tenemos a la comadreja primero, Mustela frenata, que es el más pequeño de todos, que aunque es súper pequeño, eh, es un animal, bueno, todos estos animales son depredadores voraces y pueden atacar animales que son del doble o triple de su tamaño, y así se los llevan abajo y se los comen. Por ejemplo, la comadreja puede depredar conejos, que un conejo es bastante más grande que una comadreja, y se las traen abajo y se las comen. Eh, los grisones, por ejemplo, pueden depredar tepezcuintles también, que son más grandes que ellos, y no echan para atrás, ¿verdad? Hasta que lo matan y se lo terminan comiendo. Que bueno, los grisones son llamados tejones en algunos lugares y son bastante raros de ver, bastante elusivos. Después tenemos a la nutria, el Lontra longicaudis, y tenemos a el tolomuco, ¿verdad? La nutria tiene un montón de adaptaciones relacionadas con los ambientes, hábitos acuáticos, ¿verdad? Ayer, no recuerdo quién era, no sé si doña Blanca, que nos contaba de que las nutrias causaban problemas, ¿verdad? En los lugares de las truchas, y sí, ¿verdad? Ellos dependen completamente de pescados para su alimentación, entonces tienen adaptaciones en las narinas que las pueden cerrar cuando se lanzan al agua, tienen membranas entre los dedos, tienen la palma rugosa, igual que lo veíamos en el zorro de agua, también para sujetar mejor a los pescados y que no se les resbalen. Y tenemos también al tolomuco, que se conoce poco de aspectos de historia natural del tolomuco, pero hay un estudio muy interesante que se hizo en el país, que de hecho fue como por pura suerte, que lo hizo un buen amigo, de hecho, que él vio en la selva, él estaba trabajando con hormigas, con otra cosa que nada que ver, y de repente vio un tolomuco que subió a un árbol de chilamate, a un higuerón, y vio que bajó del árbol de higuerón con un plátano maduro. Y él se quedó extrañadísimo, ¿verdad? De que cómo había subido a un árbol de algo y había bajado con un fruto de otro árbol, ¿verdad? Entonces a él se le ocurrió poner un racimo de bananos en un lugar en el que ya sabían que llegaba el tolomuco a robar bananos. Le colocaron radiotransmisores a los bananos y vieron a dónde los llevaba, y se dieron cuenta que estos animales tienen una memoria espacial súper impresionante, y lo que hacen es que esconden los bananos, se llevan los bananos verdes primero, esconden los bananos verdes, y después ellos calculan el tiempo, se acuerdan cuándo fue que lo escondieron, y de repente dicen, uy, aquel plátano que yo había escondido ya debe estar por madurar, vuelven a esos sitios y los consumen cuando ya están maduros, y así es como les gusta para comerse. Después tenemos la familia Mephitidae, que es donde tenemos a los zorrillos homofetas. Tenemos 3 especies en el país que se distinguen fácilmente por los patrones de coloración que presentan. Tenemos a Spilogalia angustifrons arriba a la derecha, que tiene una coloración, para mí la más bonita de todas, que es como manchas irregulares blancas por todo el cuerpo. Abajo a la derecha tenemos a Conepatus semistriatus, que presenta 2 bandas blancas a los costados, una línea en la frente y parte de la cola blanca, y a Mephitis macroura, que tiene toda la espalda una línea blanca que le va desde la frente hasta la punta de la cola. Bueno, estos sí son lo típico, ¿verdad? Por lo que son conocidos es porque presentan esas glándulas anales, que son un tipo de glándulas almizcleras de las que habíamos visto al inicio, que las utilizan para defensa. Y bueno, no sé si ustedes habrán tenido
algún encuentro con un zorrillo, pero yo una vez me encontré cara a cara con uno de estos conepatus y bueno, ha sido uno de los momentos más que he tenido más miedo en mi vida de que me orinara. Eh, y de hecho, bueno, fue como en un hotel ahí en Guanacaste y él andaba por el hotel y obviamente por razones obvias nadie quería molestarlo, ¿verdad? Ni meterse con él, nada más se alejaban del animalillo cuando lo veían, pero yo quería tomarle unas fotos, ¿verdad? Entonces yo lo busqué con toda la intención y ya cuando lo estaba viendo con el foco y todo, yo me quedé bien quedito y el animal la verdad es súper tranquilo, pero de repente cometí el pequeño error de que moví un pie y donde lo rastrillé un poco contra el suelo, de ahí él me escuchó y lo primero que hizo así inmediatamente fue que se volvió, levantó la cola y apuntó el trasero hacia mí, ¿verdad? Y yo me quedé así como quedito, nada más, ¿verdad? Esperando que no me orinara, porque sí he escuchado muchísimas historias de que es una de las cosas, o sea, me habían ahí después, si alguno de ustedes tiene una historia, pero me han dicho que es de los olores más difíciles de quitar después, ¿verdad? De hecho, cuando uno pasa por una carretera, eh, por las carreteras es súper común oler el olor a zorrillo, que probablemente fue de algún individuo que atropellaron hace un tiempo, o algún animal que pasó cerca de la calle, se asustó, orinó y el olor se queda ahí por días y semanas, ¿verdad? Eh, y bueno, entonces estos tres especies son omnívoros, se alimentan casi de cualquier cosa que encuentren, son oportunistas y son principalmente nocturnos, aunque pueden estar activos en las primeras horas o en las últimas horas de luz más bien. Después tenemos la familia Procyon, donde tenemos varias especies que han cambiado más hacia una dieta más frugívora. De hecho, de todos los carnívoros, probablemente este es el grupo más frugívoro de todos. En primer lugar tenemos al mapache. Procyon lotor son animales que tienen una sensibilidad muy desarrollada en las manos. De hecho, es conocido en los mapaches que ellos tienen un comportamiento en el cual lavan sus alimentos. Ellos antes de comerse cualquier cosa la pasan por el agua, le dan una lavadita y después se la comen. Tienen un excelente olfato y una característica común de todas las familias que presentan marcas faciales, excepto una especie que vamos a ver ahora, y también tienen la cola anillada. Después tenemos a Basariscus umicrasti, que es conocido como stoche o cacomistli, que es una especie bastante rara también de ver, pero es una especie bastante vocal, canta un montón y uno la escucha pegando pequeños gritos en los bosques. Y tenemos a el olingo también, Basaricion gavi, que esta es una de las especies que no se le ven tan claras las marcas faciales y las rayas de la cola, pero que aún así las presenta también si uno lo observa con detenimiento. Pero son dos especies que en aspectos de historia natural se sabe muy poco y hace falta bastante estudio. Después tenemos a la martilla, Otoflaus, que la martilla es una gran excepción dentro de la familia. Esa es la que no presenta ningún tipo de marca facial, no presenta la cola anillada tampoco, y para hacerlo todavía más particular, tiene un giro, tiene una modificación en las muñecas, igual a la que les contaba en el Caucel, que la ha hecho súper exitosa explorando hábitos arborícolas, y además presenta una cola prensil también para sujetarse de las ramas de los árboles. Después tenemos el pisote, que ese sí me imagino que todos lo conocerán, ¿verdad? Igual las marcas faciales, la cola anillada también, y bueno, los mapaches y los pisotes probablemente son los miembros de este grupo, ¿verdad? Que son más adaptables a ambientes urbanos. Ellos sobreviven incluso en las ciudades, ¿verdad? Se mueven por las quebradas o incluso por los caños y se alimentan casi que incluso de lo que uno considera como basura, ¿verdad? Ok, bueno, y esto es lo que tengo del orden carnívora. No sé si tendrán alguna pregunta por ahí.
Yo tengo un par de preguntitas, José. Adelante, con todo gusto. Una es sobre el canis. Canis es, ¿verdad? O el Ujú. coyote. Ajá, correcto. Hace como mes y medio que íbamos para San José y justo ahí en el Cerro La Asunción, en la carretera, habían dos coyotes preciosos, los bandidos, súper calmados. Entonces, me gustaría saber qué altura manejan y si son agresivos, porque en realidad me parecieron muy, muy tranquilos. Ujú. Esa Eh, es, ajá. bueno, esa es una. Y la otra es si el zorrillo tiene, qué sé yo, en la orina o ese olor que expulsa, si son dos tipos ¿cómo le explico? Es que a mí me parece que tienen un olor que no es tan agudo y otro que sí es como más fuerte. Entonces, a ver si me equivoco en eso. Ujú. Ok, bueno, los coyotes, supongo que con lo que se refiere de altura es como la altura, digamos, la elevación a la que llegan. Em, sí, bueno, los coyotes están desde el nivel del mar y hasta hace poco, digamos, hace un tiempo no estaban en las partes más altas, pero aquí en las partes más altas bueno, yo ahorita estoy de hecho en el Cerro de la Muerte y aquí ya están en las partes más altas, en el páramo incluso, ¿verdad? Que es ese hábitat em, desprovisto de árboles, ¿verdad? Que nada más tiene como arbustos bajos y ya incluso están ahí, ¿verdad? Incluso se están expandiendo un montón em, hacia el sur. Antes no estaban, bueno, hasta hace relativamente poco tiempo llegaron a Panamá y ahora ya están llegando incluso a Colombia también. Y todo eso está relacionado con esa adaptabilidad, ¿verdad? Que tienen ellos, ¿verdad? Más bien son como esas especies que se ven favorecidas por la alteración de los hábitats, ¿verdad? Al haber menos bosques maduros que desaparecen los carnívoros más grandes como el jaguar o puma. eh, Empiezan a ser colonizados por los coyotes, ¿verdad? Entonces eso ha favorecido muchísimo su expansión. Y con respecto a lo que me decía de las mofetas, eh, no estoy seguro que tengan dos olores, digamos, pero no me extrañaría porque recuerden que las glándulas almizcleras se utilizaban muchísimo para comunicación, ¿verdad? Entonces depende, digamos que el mensaje que ellos quieran enviar o para quién sea el mensaje, pueden tener olores diferentes también. Bueno, igual tal vez yo no lo he notado porque tal vez no tengo un sentido de olfato tan desarrollado, ¿verdad? Porque eso varía un montón entre personas y tal vez dice usted podría ser que tenga la capacidad de detectar diferentes aromas, ¿verdad? Pero sí podría estar relacionado con eso, ¿verdad? Puede ser que hayan, porque igual que ellos lo usan para defensa, también las glándulas almizcleras y anales se utilizan para marcar territorio, entonces dejan algunas marcas, por ejemplo, y bueno, las hienas es un grupo que se ha estudiado muchísimo, muchísimo eso, dejan unas marcas que son para su misma especie, dejan otras marcas que son para individuos de otra especie, dejan marcas que son para machos, dejan marcas que son para hembras, ¿verdad? Según lo que anden buscando, ¿verdad? Lo que quieran, digamos, que comunicar. Entonces sí, no me extrañaría que hayan dos olores diferentes. Pero lo que pasa también con el grupo es que hay muy poca gente que estudie las mofetas, ¿verdad? Y yo creo que está relacionado con que la gente no quiere llegar a tener que manipularlas, ¿verdad? Para que no las orinen. De hecho, a mí me habían contado hace un tiempo de un investigador que trabajaba con mofetas en Centroamérica y resulta que él que no tiene olfato. Él perdió el olfato hace muchísimo tiempo, entonces, y trabaja con ese grupo y no tiene ningún problema, ¿verdad? Dígame, Grady. Sí, dos preguntas son, bueno, yo entré puramente cuando estaban hablando sobre la pantera, ¿verdad? Eh, ¿Existe solo un tipo de coloración en el pelaje de la pantera o puede ser que haya un color negro? Y la otra pregunta es, en el caso del tolumuco, que, bueno, en la imagen veí que era negro y con la cabeza de otro colorcito más café, ¿verdad? Ujú. Nosotros Ok. hemos tenido la oportunidad de verlos aquí,
que si andan dos, ¿verdad? Porque hay muchos, hay muchos en la zona y siempre anda el que tiene el color cafecito y otro que es totalmente negro. Ok, ok, ok. Buenísimo. Bueno, primero con lo del tolomuco. Sí, hay dos tipos de coloración. Digamos, la coloración de hecho de la cabeza café es muchísimo más rara. Yo he visto, podría decirse que bastantillos tolomucos y nunca he podido ver uno que tenga la cabeza café. Todos los que he visto son completamente oscuros. Pero sí es otro ejemplo, ¿verdad? De esas variaciones que hay en el color. De hecho, sí he visto individuos que tienen como una manchita más clara como en la garganta, digamos, pero no la cabeza completamente café, pero sí pueden, como se veía en la foto, ¿verdad? Sí pueden llegar a tenerla completamente así, pero es interesante que esa coloración café, no sé por qué se concentra solo en la cabeza y no les pasa como al resto del cuerpo, ¿verdad? Pero sí, es la misma especie y es algo que sucede y sucede por mutaciones que de hecho y bueno, no todas las mutaciones son malas, ¿verdad? Uno está acostumbrado como a pensar o a tener ese concepto de que una mutación significa algo malo, pero no es así, digamos. Y con eso vuelvo al tema entonces del melanismo, ¿verdad? Que el melanismo les decía que responde a una mutación en la que se acumulan los pigmentos de melanina y pantera se le llama en realidad a bueno, pantera en términos científicos es un género, ¿verdad? Que es el género del jaguar. El jaguar, la especie del jaguar es Pantera onca y dentro del género pantera están todas las especies de gatos, de los gatos más grandes. Pantera leo es el león, Pantera tigris es el tigre, Pantera pardus es el leopardo, etc. Y entonces eso es por una mutación, digamos, y popularmente se le llama panteras, o sea, la gente, sin usar como el término científico, le llama panteras a los individuos que son negros, ¿verdad? Entonces Ujú. un jaguar, que normalmente es manchado, cuando vemos un jaguar negro, la gente le llama pantera. Y las panteras típicas siempre han sido como el jaguar, cuando ven un jaguar negro o en Asia, el ejemplo ¿verdad? De la famosa Bagheera de la película del libro de la selva, que es igual, es una pantera, ¿verdad? Que esa es más bien es un leopardo con melanismo, ¿verdad? Que le llaman pantera. Pero eso realmente en todo el grupo de los gatos es algo que sucede de forma eh, bastante común. Hay más de 13, 14 especies de felinos que presentan melanismo, ¿verdad? Como lo veíamos ahí con la oncilla también. Y más bien, demasiadas gracias por la pregunta, porque ahí me recordó la pregunta que yo les quería hacer a ustedes. A ver si a alguien se le ocurre eh, qué ventaja le puede dar a un individuo de estos ser completamente negro. Se vale batear, ¿verdad? No, aquí nadie. Ujú. Ya, y como es batear, camuflarse en la oscuridad, ser menos vistoso para su depredador. Ujú. Exactamente, exactamente. Eso les da una gran ventaja de explorar ciertos horarios o ciertos ambientes que normalmente un individuo manchado no podría explorar con tanta facilidad porque lo detectarían muy rápido, ¿verdad? Entonces, algo que se ha visto que es muy interesante con los individuos negros, que de hecho se ha estudiado mucho en la oncilla, es que los individuos que son completamente negros, que presentan melanismo, recuerden que todos estos animales son nocturnos, pero los animales negros eh, suelen estar presentes bajo condiciones de mayor luminosidad. Entonces, los manchados normalmente evitan estar activos de día porque los observan muy fácil o evitan estar activos durante las noches de luna llena porque también los depredadores, las presas los van a ver muy, muy fácil, ¿verdad? Entonces no van a poder cazar con éxito. Y los individuos negros tienen esa ventaja, ¿verdad? De que aunque la noche esté muy clara por la luna o aunque salgan de día, ellos nada más se meten en una sombra y por meterse en un lugar sombreado, se vuelven casi que invisibles, ¿verdad? Para una presa. Entonces esa es exactamente muy bien la razón por la que son negros. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Creo que hace, no sé, 1 o 2 años escuché algo del perro este salvaje que venía de Panamá.
No sé si se tienen reportes en Costa Rica, aparte creo vi uno en San Vito por el lado de las tablas. Ujú. Le agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que me haya recordado eso. Sí, eso fue una metida de patas mía, porque sí, es cierto. Ya más bien en el país ya no son dos especies de cánidos que tenemos, ahora son tres especies. Efectivamente, la presencia de ese perrito que le llaman perro vinagre o perro de monte, es un animal que desde hace muchísimo tiempo se esperaba que estuviera presente en Costa Rica porque se ha reportado en Panamá, muy cerca de la frontera, y hasta hace poco, bueno, creo que por ahí de 2018 y recientemente salieron más reportes también, ya lo registraron para Costa Rica, sobre todo en el sur. Creo que el reporte fue en el Parque Internacional La Amistad, que se dio, ¿verdad? Que es este parque que es compartido con Panamá. Y lo que pasa con estos perrillos también es que, bueno, son animales pequeños, tienen las patas muy cortas. Las cámaras trampa la gente normalmente las pone un poco más altas, como apuntando a ver los mamíferos más grandes. Y puede ser que pasen desapercibidos de esa forma. Y también son unos perros súper interesantes que viven en madrigueras. Entonces, gran parte del tiempo de día, digamos, siempre están bajo tierra. La gente no los detecta, pero sí, demasiadas gracias más bien por recordarme, porque sí, esa es, de hecho es la especie de carnívoro más reciente que se ha registrado en el país. Sí, bueno, yo ocasionalmente subo como guía en el Parque de la Amistad, sector Tres Colinas, Cerro Camo, y en una noche escuchamos, qué sé yo, era un sonido raro, pero no era coyote, no era esto, no era lo otro, y por descarte y nadie supo quién era, entonces intenté buscar sonidos en internet de ese perro, pero no lo logré, entonces nunca, y no tuve la curiosidad de grabarlo. Ujú. Pero sospechábamos que era ese bichillo que andaba por ahí. Se oían unos de 6 a 10 individuos, quizás con alguna hembra molesta. Entonces, no, me quedé con la duda. Quería. Sí, 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 no, buenísimo. Y yo sí he escuchado eso, digamos, o sea, por la biología que tienen, han sido muy poco estudiados, pero sí he escuchado que son bastante vocales. Me ha contado gente de Panamá que vocalizan montones y, como dice usted, ellos se mueven, de hecho, en grupos bastante grandecitos. Ellos se mueven en manadas. Ujú. ¿Qué tan ¿Serán peligroso? agresivos? Este, Porque con el ruido que generaban, la verdad, todo nos asustó. Eran como las 11 de la noche, obviamente ya estábamos durmiendo. ujú, Todo el mundo se despertó, se tiró afuera a ver, a tratar de, pero ujú, obviamente no se veían, estaban quizás a unos 50 metros. ujú. Pero sí, sí impresiona, el sonido impresiona. Qué bueno, sí, yo la pura verdad no creo que sean agresivos. Tal vez si fueran agresivos, más bien se hubieran reportado hasta antes en el país, ¿verdad? Que hubieran atacado a alguien o así. Eh, pero no, ¿verdad? La vida silvestre, los animales silvestres normalmente más bien evitan al ser humano. Eh, si acaso un puma o un jaguar, ¿verdad? Tendrá el tamaño como para poder considerar a un ser humano como presa o algo así. Eh, pero nada más, ¿verdad? Estos animalillos son animales pequeños que andan en grandes números. Eh, si un coyote o una manada de coyotes nunca ha atacado a nadie, yo no creo que estos perrillos lo hagan tampoco. Sí, sí. ¿Alguien más? O si no, seguimos con Esteban. José, Ay, perdón, aquí, perdón, veo nada más aquí una pregunta en el, en el chat que me preguntan que si el caucel pueden haber individuos melánicos. Me parece que en el caucel todavía no se han reportado. Bueno, hay un reporte de un caucel melánico. Lo que pasa es que, bueno, el caucel y la doncella son tan parecidos que la gente los confunde, eh, los confunde seguido. Y la foto que esta gente publicó en ese reporte, eh, yo la he visto preguntándole hacia a las personas que yo considero que saben más de identificación entre estas dos especies, y me dijeron que el reporte que ellos tiraron como si fuera un caucel
melánico realmente es una oncilla. Entonces, digamos, no descarto que pueda suceder, es muy posible que pueda suceder, ¿verdad? Como yo les decía, es algo común en felinos, pero de momento realmente les cuento a ustedes, o sea, hay un reporte de caucel melánico, pero resulta que no es un caucel, sino que es una oncilla. Sí, Dylan. Sí. Una pregunta. ¿Es cierto que hay un sonido como el de una... Uy, escuché algo como si hay un sonido, pero no pude escuchar toda la pregunta, como que se corta ahí la conexión. que una si hay algún Uy, no, disculpa. Tal vez si la escribe en el chat, porque sí se le que tal corta. vez haya No, right? No, Dylan, si podés escribir la pregunta en el chat, más bien, porque es que sí se oye muy mal. Si Elena, ¿me querés, puedes dejar compartir la pantalla, por favor? sí, si querés escribirla por ahí y ahora al final podemos volver a esa pregunta y ahí te la contesto. Ujú. Entonces aquí los dejo más bien con Esteban, que no sé si va a empezar con monos o con ungulados, que son un par de los grupos que les va a presentar Esteban. Sí, voy a empezar con monos y cerramos con ungulados. Nada más denme un segundo para compartir la pantalla. Ok. Un segundito aquí, a ver. ¿Ya me habilitaste, Elena? No, no puedo compartir pantalla. Ay, pensé que ya te había puesto. Voy un momentito. A ver. Listo. Gracias. Bueno, ya para terminar, vamos a entrar a los últimos dos grupos, a los últimos dos órdenes. Y los últimos dos órdenes que vamos a ver son los primates y los ungulados. Ahí sale el cosillo del Zoom, ¿verdad? Un segundito. Bueno, listo, ahora sí. Vamos a empezar con primates. Bueno, yo creo que el representante que mejor conocemos de este grupo somos nosotros mismos. El orden primates está compuesto por dos subórdenes. El Stepricini, que ahorita se los muestro, que ya os habló de los depredadores de los lemures, pero en este grupo están los lemures. Y en el otro suborden, Aplorhini, están los grandes simios, los monos y nosotros como personas, como seres humanos. Y bueno, algo muy interesante de este grupo es que han sido de los grupos más afectados históricamente por la extinción y son grupos que son exclusivamente tropicales y subtropicales. O sea, en zonas templadas, más allá del humano, no tenemos primates. Estos son los lemures y los Stepsirini, que es este orden que solo viven en Madagascar. Nosotros no tenemos lemures y ni en ningún otro lado de Madagascar. Y una de las particularidades de este grupo es que tienen la vista periférica como nosotros. Entonces pueden centrar objetivos al frente
Tienen una visión bastante compleja. Muchos tienen o forman grupos sociales y tienen una dieta bastante diversa, incluyendo omnívoros, pero hay algunos folívoros obligados. En Costa Rica y en la cordillera de Talamanca tenemos, o en la zona de la cordillera de Talamanca tenemos 2 familias. Y aquí les voy a hablar también de algunos que tal vez estén cerca de la cordillera, pero tal vez no en las zonas donde ustedes estén monitoreando. Está la familia Cébida y la familia Télide. En la familia Cébida tenemos 2 especies y tentativamente otras 2, que son los monos nocturnos, que quiero escuchar de ustedes a ver si han oído de ellos. Y luego en la familia Télide tenemos al mono Congo y al mono colorado. Cébide antes estaba dividido en 2 familias y es el grupo más diverso de monos que existen. Son omnívoros. Los grupos que tenemos en Costa Rica se pueden alimentar de frutos, de insectos o incluso de pequeños mamíferos. Y como les decía antes, tenemos 2 especies en el país y tentativamente 4 a falta de reportes bien oficializados con fotos. La primera especie que les voy a hablar está en la periferia de la cordillera de Talamanca, en las zonas bajas. No sube mucho altitudinalmente, entonces principalmente lo encontramos por la zona de Manuel Antonio hacia el sur, de Quepos hacia el sur, y es endémico para Costa Rica y Panamá en estas zonas. Y son 2 subespecies divididos por el río Grande de Terroa, que ha funcionado como una barrera, se llama alopátrica, que lo que hace es que divide poblaciones y ha sido un mecanismo de evolución. Es un grupo omnívoro y forma grupos grandes donde van forrajeando. En ocasiones lo siguen las aves, los tamnofílidos, las aves hormigueras, que van aprovechando todos los insectos que van saltando cuando ellas van buscando. Cuando uno va, no sé, a Quepos o el Parque Nacional Corcovado, uno ve un grupo de monos tití y atrás van un montón de pajaritos aprovechando los recursos. Esta especie tiene 2 subespecies, como les digo, Citrinellus y Oversteady. Citrinellus al norte del río Grande de Terroa y Oversteady hacia el sur. Su estado de conservación es vulnerable, aunque posiblemente si las condiciones siguen como están ahorita, el desarrollo urbanístico y el desarrollo agrícola en la zona se está robando mucho del hábitat, posiblemente pase a cercanamente amenazado. Otra especie es el mono cariblanco o el Zeus imitator. Es una especie que está ampliamente distribuida en el rango altitudinal. Abarca distintos hábitats, desde los bosques, desde los manglares a la orilla del mar, donde se alimentan de conchas y cangrejos, además de frutos o incluso pescados, hasta los bosques de roble, donde se alimentan igual de frutos, pero también pichones y lagartijas. Son omnívoros, tienen una dieta bastante compleja y un comportamiento bastante complejo. De hecho, que su nombre responde a su capacidad de imitar comportamientos humanos y son utilizados erróneamente como mascotas, igual que el mono tití. De hecho, que una cosa interesante del mono tití es que el primer individuo con el que se describió la especie fue encontrado en Cartago y era una mascota que un investigador llegó y lo vio y nunca había visto ese mono y lo colectó y describió a la nueva especie. Pero en Cartago no hay monos tití, simplemente era una mascota. El Zeus imitator conforma grupos hasta 30 individuos. Son súper inteligentes. Yo los he visto robando carteras, los he visto abriendo zippers, abriendo tiendas, distrayendo a gente mientras otros del grupo roban. Y tiene un potencial de conflicto con agricultores y con empresarios turísticos bastante importante, que hemos oído historias de venganza hacia los monos. Y es importante ponerle atención. Su estado de conservación es de menor preocupación, está ampliamente distribuido y tiene poblaciones localmente estables y se adapta muy bien a ambientes alterados, aunque su hábitat natural incluye los bosques de roble, todo tipo de bosque de los 0 a los 3200, incluyendo los manglares. Y bueno, estos 2 monos que les voy a mostrar, el Sagginus geoffroyi es uno de los primates que están en Panamá. Muchos llegan hasta abajo del canal. Las poblaciones más grandes están por debajo del canal de Panamá, hacia el sur del canal de Panamá. Sin embargo,
existen reportes esporádicos de personas que los han visto. Al ser monos nocturnos, perdón, este no es nocturno, y al ser este nocturno cuesta más verlo. Yo los he visto en Panamá, en el Darién en Panamá, los he visto durmiendo en fosas. Sin embargo, la discusión aquí es que en los lugares donde existen, son fácilmente visibles. Y mientras que en Costa Rica, posiblemente al ser de estar aquí, al ser el límite norte de distribución, serían menos abundantes. Pero todavía no existe un registro oficial, no hay una publicación científica, entonces todavía no se consideran como monos de Costa Rica. En la familia Atelidae, son monos principalmente arborícolas, pasan la mayoría del tiempo en los árboles, mientras que los cébides que les mostré antes, uno los puede ver alimentándose en el suelo, como los cariblancos, como los monos titís, alimentándose de insectos o de reptiles o mamíferos pequeños. Los atélides, o el mono colorado y el mono congo, son estrictamente arborícolas, rara vez bajan al suelo, forman grandes grupos y son principalmente herbívoros o frugívoros, aunque ocasionalmente pueden ingerir algún insecto por ahí. Tienen modificaciones en sus dientes para esta dieta. El primer primate que les voy a hablar es el mono congo. Es herbívoro, principalmente folívoro, o sea, se alimenta de hojas. Forma grupos de hasta 50 y tiene un hueso hyoides grande. Nosotros también tenemos un hueso hyoides aquí abajo, pero el del mono congo es modificado para funcionar como una caja de resonancia, y por eso es que escuchamos a kilómetros de distancia su llamado, que es como... Tienen comportamientos sociales en estos grupos. Principalmente hay un macho dominante, un macho alfa, rodeado de algunas hembras, y hay machos circundantes que pueden ser machos viejos o machos jóvenes buscando ingresar al grupo. Yo hace como unos 12 años, cuando era estudiante, estuve siguiendo unas tropas de monos en un proyecto y me tocó ver algo muy interesante, que fue un infanticidio. El primer día que llegamos notamos que había un grupo con 2 bebés muy pequeños. Las hembras lo estaban cuidando y había un macho en ese grupo. Sin embargo, notamos que habían 2 machos grandes siguiendo al grupo, que dormían en árboles cercanos, pero no se integraban. Al día 2 vimos que el macho ya estaba más cerca del grupo y hacían intentos de incursiones, y las hembras y el macho alfa lo sacaban. Y esa misma tarde del segundo día vimos donde se peleó con el macho y luego fue a atacar a algunas de las hembras. Y fue a atacar a algunas de las hembras para arrebatarles uno de los bebés, y lo golpeaba contra las ramas hasta que lo tiró del árbol. Es un comportamiento que se da y tiene que responde muchísimo a que el macho no invierte energías cuidando un bebé ajeno, que no tiene su material genético. Y hay varios reportes en algunos, no solo en primates, sino en otros animales. Ahorita les cuento otra historia con una danta. Es algo que puede suceder dentro de esos comportamientos jerárquicos y sociales. Bueno, es un mono que está en menor preocupación, tiene poblaciones abundantes, y al igual que el mono cariblanco, se ha adaptado a ambientes alterados de una manera eficiente. Sin embargo, es víctima constante de electrocutamientos y atropellos, porque requieren de un canopy conectado para poder desplazarse de forma segura. Luego, el Ateles geoffroyi o mono colorado es el primate más amenazado de todo Centroamérica. Desde toda Mesoamérica, desde México a Colombia, no existe un primate más amenazado. Es estrictamente herbívoro. Una característica del mono colorado es que tienen solo 4 dedos, tienen un pulgar ausente, ¿verdad? Hasta ahí, alguna gente dice que es un retroceso evolutivo, pero más bien a ellos les responde como una adaptación que favorece su tipo de movimiento, que son braqueadores. Ese braqueo es ese movimiento que tienen en el árbol y les permite ser muy ágiles. Son los monos más ágiles, pegan unos brincos entre ramas, andan en grupos y lamentablemente son objeto de cacería históricamente en Costa Rica, para alimentación y para alimentar animales domésticos como perros. Los monos colorados son súper interesantes porque son
son súper importantes porque son dispersores de frutos. Por ejemplo, el árbol de balsa, el mono colorado es un importante dispersor del árbol de balsa, y algunas otras semillas, como algunas palmas, dependen o están muy relacionadas con los monos colorados. Y además tienen una función importantísima en la cadena alimenticia, donde son alimentos de pumas, incluso del águila arpía. Se ha encontrado que en Costa Rica históricamente habían poblaciones conectadas. Hoy en día tenemos poblaciones en Osa. Después de cierta elevación se corta y vuelven a aparecer en la cordillera de Talamanca. Yo los he visto en Herradura y en San Jerónimo, subiendo hacia el Chirripó, y en el Pila los he visto también subiendo al Valle del Silencio. Como les digo, está en condición amenazada y con poblaciones en alta de crecimiento. Nosotros tenemos un proyecto en conjunto con Conservación Osa, que se llama Ateles, donde estamos buscando conectar las poblaciones de monos entre Talamanca y Osa. Bueno, el último grupo que vamos a ver es el grupo de los ungulados o animales con pezuña. Y la forma fácil de dividirlos son ungulados con pezuña par o ungulados con pezuñas impares. Los impares son las dantas, y los pares tenemos a los venados y a los chanchos. Primero vamos a ver el que está evolutivamente anterior, que es el orden Perisodáctila. Perisodáctila son los ungulados con pezuñas impares. Y aquí tenemos a mis dos animales favoritos, que son la danta y el rinoceronte. Entonces, la danta y el rinoceronte son primos cercanos. Y también tenemos a los caballos y todos los animales relacionados como cebras, burros. En el orden hipomorfa, ahí están los caballos y las cebras y los burros. Y en el suborden, ceratomorfa, tenemos a los rinocerontes y a las dantas. Una característica importante que se asocia muchísimo a su rol ecológico es el tipo de digestión que tienen los perisodáctilos. Tienen una fermentación por ciego, que es esta parte que dice Hingot aquí, donde los animales ingieren, tragan, y en las primeras fases no hay ninguna fermentación eficiente hasta que llega al ciego. En el ciego, ahí es donde se retiene la vegetación y luego ya se expulsa. A diferencia de los ungulados, su digestión dura alrededor de 36 a 40 horas. Casi que la mitad de lo que duran los ungulados, que duran hasta 80 horas. ¿Por qué esto es importante? Bueno, tiene una digestión poco eficiente, lo que hace que coman mucho más, pero también hace que expulsen materia orgánica muy viva al ambiente. Y por eso es que las dantas, ahorita vamos a hablar de eso, son consideradas jardineras del bosque. Entre estos grupos, como le digo, ahí está la familia Equide, que no tenemos animales silvestres en Costa Rica, solo los caballos y burros, que son domésticos. Y Rinocerótide, que ahí están los rinocerontes. Lamentablemente aquí no tenemos rinocerontes, me hubiera encantado. Pero la familia que sí tenemos es la familia Tapiridae, y que está representada por un único género, que es el género Tapirus, que tiene 4 especies, y entre esas especies 3 están en América, que son el Tapirus pinchaque, que vive en los Andes, el Tapirus terrestre, que vive en el Amazonas y en las Pampas en Sudamérica, y el Tapirus verdi, que vive en Centroamérica. Del lado del sureste asiático, en Tailandia, Laos, Birmania, Malasia, Indonesia, tenemos al Tapirus indicus, que es el tapir de la India, o el tapir asiático, que tiene esta coloración particular de panda. Con respecto a la evolución de las dantas, es uno de los animales, podemos llamar un fósil viviente. Tienen alrededor de 50 millones de años sin cambiar mucho. Y el antecesor es este, que se llama Protapirus. Podemos decir que esto es una versión intermedia entre lo que conocimos como los primeros caballos o los primeros perisodáctilos y lo que conocemos hoy como una danta, en un género que se llama Protapirus. Y aunque ha habido bastante discusión al respecto, las dantas, ahora cada vez más filogenéticamente, se demostró que las dantas se generaron en el centro de Europa o de Eurasia
y que a partir de ahí hubo una explosión y unas migraciones hacia Asia, hacia Europa. En lo que es hoy Europa, hay remanentes de dantas hace no muchos millones de años. En Asia, en China, se han encontrado restos de un tapir que convivió con los humanos y que no se llegó a conocer. En Estados Unidos, las planicies del norte estaban cargadas de tapires. Sin embargo, las glaciaciones y los diferentes efectos climáticos hicieron que animales que no pudieron migrar hacia el sur sufrieran procesos de extinción. Y bueno, una cosa interesante es que hubo una migración hacia el sur y luego cuando se completó el istmo, hubo una devolución de algunos grupos de perisodáctilos y ahí está nuestro tapir, el tapir centroamericano. Y por eso es que hubo una explosión en Sudamérica y luego se nos trasladó a Centroamérica y en el norte quedaron completamente ausentes. Es un orden exclusivamente tropical, perdón, es una familia exclusivamente tropical, los tapires, y sus características más fáciles es su huella, ¿verdad? Con 3 dedos en la pata trasera y 4 dedos en la pata delantera. Es la misma especie. A veces la gente piensa que son 2 especies distintas y no. La pata trasera tiene 3 y la pata delantera 2. Tienen sus fosas nasales, por decirlo así, superiores a los ojos y tienen una probóscis musculosa, que además de los elefantes son los únicos animales que tienen una probóscis musculosa que pueden usar para agarrar hojas. Tienen una cresta sagital bastante desarrollada donde fijan sus músculos de la mandíbula y de la trompa. Tienen una mordida muy fuerte para triturar frutos duros y tienen caninos prominentes. Entonces tienen unos colmillos grandes que usan para defender y para romper algunos frutos o cortezas. No sé si han visto las marcas en los árboles de los colmillos o en la reproducción. Ustedes pueden ver dantas con un montón de cicatrices que mucha gente piensa que son aruñazos de gatos. Por lo general son aruñazos o más bien mordiscos que se dan entre ellas. Les dije, hay 4 especies. Y no sé, se me desacomodaron un poco las diapositivas aquí, ya les hablé de esto, ¿verdad? Estos son como las dantas que existían en el norte de América. Se han encontrado varias especies. Y Tapirus californicus, por ejemplo, recientemente convivió, recientemente desapareció, no hace mucho, y su depredador era el león californiano. Entonces imagínense ese escenario ahí en el norte donde había un león y una danta que... Y bueno, aquí les muestro un poco lo que estaba pasando lo que pasó más bien con la evolución de tapires en Sudamérica, donde hubo una explosión en el sur, se generaron varias especies, algunas desaparecieron y luego hubo una migración hacia el norte de Tapirus verdi y llegó hasta el sur de México. Bueno, una cosa importante de esta especie es que es el mamífero más grande que tenemos, el mamífero silvestre más grande que tenemos en el neotrópico. Llega hasta 300 kilogramos. Son consideradas jardineras del bosque por su digestión. Comen hasta casi 30 kilogramos de vegetación, frutos, cortezas. Luego defecan. Esas semillas por su digestión van poco digeridas, van con un proceso que se llama esclarificación, que aumenta la germinación y abren espacios por sus caminos que recurrentemente visitan y ahí crecen especies grandes y especies importantes. Hay artículos que demuestran que la ausencia de dantas o de chanchos de monte en un bosque disminuye su capacidad para secuestrar el CO2 y por tanto su mitigación del cambio climático. Y lamentablemente tiene amenazas como pérdida de hábitat por desarrollo desmedido de agricultura y principalmente ganadería, la cacería furtiva y los atropellos. Lamentablemente está amenazada y estamos evaluando si a nivel global la especie pasa a estar críticamente amenazada debido a que en el resto de países donde se distribuye, sus números han bajado considerablemente, al punto de que tenemos se estima que hay entre 4.500 y 6.000 individuos adultos en todo el mundo. Y una pregunta que siempre me hacen es,
que si son diferentes especies en el sur, perdón, en las zonas bajas y en las zonas altas. La danta habita desde los 0 metros en Corcovado hasta los 3.800 en Chirripó. Y se ven bastante distintas. Por ejemplo, esto es una danta del Cerro de la Muerte, está embarazada, por cierto. Súper peluda, un pelaje oscuro, que supongo que esta es la que ven por Tres Colinas y por estas zonas. Mientras que en las zonas bajas no existen, no tienen ese pelaje, sino que más bien tiene una piel más desnuda, como la de un chancho. Y esto se llama un proceso que es norma de reacción, o es un proceso adaptativo que permite a la misma especie tener variaciones en cómo se ven de acuerdo al ambiente. Y pueden ser poblaciones separadas, pero siguen siendo la misma especie. Son Tapirus bairdi o Tapirus, la danta centroamericana es la misma que vive abajo y arriba. No son dos especies. Y por último, tienen esta coloración cuando son bebés. Les llaman los bebés sandías. Por esta coloración que pierden alrededor de los 7 meses. Y algunos machos la sostienen hasta la adultez. Entonces, algunos machos uno les va a ver las patitas. Que de hecho, el otro día hablaba con un profesor donde, de hecho, que por la zona de Tres Colinas le mencionaban que las dantas con manchitas en las patas son otra especie y que saben distinto cuando las cazan. Y lo cual me parece bastante interesante, pero no veo ninguna explicación para eso, más que son machos que han retenido sus manchas, es normal que suceda, son adultos, pero son la misma especie, son simplemente alguna característica que quedó ahí. Bueno, y ya para cerrar, este es el último orden que vamos a ver, he visto mucha información. Vamos a hablar de Artiodáctila, y Artiodáctila es un grupo que está constantemente en discusión. Está cercanamente relacionado a los cetáceos, o sea, a los mamíferos acuáticos. Y constantemente se discute entre dos hipótesis, donde colocan a los cetáceos afuera del grupo de Artiodáctila o colocan a los cetáceos como un grupo hermano. La opción B es la opción que se toma en cuenta hoy en día como la válida porque incluye datos moleculares. Y bueno, así se ve el pie de un artiodáctilo. Igual que todos los mamíferos, tenemos los mismos huesos, simplemente que con algunos reducidos ausentes o con modificaciones. Tenemos pezuñas pares. Los artiodáctilos tienen pezuñas pares, no como los caballos, los rinocerontes o las dantas que tienen pezuñas impares, ¿verdad? Son herbívoros u omnívoros, a diferencia de los perisodáctilos, pueden ser omnívoros. Tienen importantes glándulas sebáceas o son glándulas de olor que utilizan para comunicarse. Y son mucho más diversos en el viejo mundo. En el lado de Asia, de África, en el lado de Europa, son mucho más diversos que lo que son en las zonas neotropicales. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Malasia por unos años y una de las cosas que más me sorprendió fue ver el gaur. El gaur es un toro que vive en el bosque, pero es un toro que uno no se explica cómo vive en el bosque porque los machos tienen un pecho prominente, unos cuernos enormes que yo no sé cómo hacen para moverse dentro de un bosque tropical. Sin embargo, en Costa Rica no tenemos ganado silvestre, nunca tuvimos bisontes, nunca tuvimos ningún tipo de vaca o relacionado a las vacas de manera silvestre, sino que fueron introducidos. Y por tanto, no existen ecosistemas que puedan soportar alta densidad de estos animales y por eso es que la ganadería en el neotrópico es la principal amenaza de pérdida de hábitat porque es desmedida, pero también produce efectos que a largo plazo son difíciles de revertir. La especie más amenazada que tenemos y posiblemente el mamífero más amenazado para Centroamérica, se los presento, es el chancho de monte, o el payaso pecari o cariblanco. Esto no es un saíno, este es el que es más grande, hasta 45 kilogramos, es omnívoro y forma grupos de hasta 300 o más. Yo he visto videos como de 500 chanchos de monte en el Amazonas. Les encantan las lodadas o estar en lagos de barro. Se
se caracterizan por estar presentes en bosque primario y cuesta mucho verlos fuera de bosque primario. En OSA, en algunas zonas en restauración, gracias a que la comunidad los está cuidando, se están recuperando. Sin embargo, todavía se da esa cacería masiva donde van y en lugar de matar uno, matan 20, 30, 40, 50. Y lo que pasa cuando se eliminan es que se pierde un dispersor importantísimo. Entonces el chancho de monte, les recuerdo, es la especie de mamífero más amenazada que tenemos en el neotrópico y es principalmente debido a la pérdida de hábitat y la cacería direccionada. En la cordillera de Talamanca, en la zona sur, en la zona sur de la cordillera, en San Vito, ahí arriba, en las alturas de Cotón, en el Pila, principalmente en las alturas es más común, en el Pila rara vez se detecta y ahora después me gustaría escuchar si lo han visto o no, y que no lo estén confundiendo con el saíno. El saíno es el chancho de collar y es importantemente más pequeño, es casi que la mitad de masa corporal del chancho de monte y forma grupos pequeños, forma grupos de 10 y de hasta de un máximo de 40 o 50 individuos. Rara vez se ven grupos tan grandes. Este está ampliamente distribuido, se puede encontrar arriba de los 3.000 metros, así como se puede encontrar al nivel del mar. Y aunque es objeto de cacería, no ha sido su estado de conservación no es tan crítico porque no vive en grupos tan grandes y porque tiene un poco más de flexibilidad a la hora de vivir en los distintos ecosistemas y en zonas alteradas. Esto es otra especie que tiene potencial de conflicto, al igual que la danta o el mono cariblanco. Y el tipo de digestión que tienen no son rumiantes, no son ungulados rumiantes, sino que tienen una digestión similar a la que tienen las dantas. Pero recuerden que son omnívoros, entonces más bien, más que parecido a las dantas, una digestión más parecida a la que tenemos nosotros en los humanos en cuanto a proporciones de el intestino delgado y el ciego. Y por último vamos a entrar a los rumiantes. Los rumiantes tienen un rumen, o sea, tienen un estómago enlongado, dividido en varias capas, en varias cámaras, en 4 cámaras, y su digestión toma hasta 80 horas y es súper eficiente, hasta un 60% de eficiencia, y por eso es que cuando los rumiantes defecan, o vemos esas bolitas pequeñas como los venados, o vemos esa posta como las vacas, una boñiga donde difícilmente podemos distinguir qué comió. La primera especie silvestre, tenemos 2 especies silvestres para este grupo, es el Mazama temama o el cabrito de monte, que es más común en las zonas altas de la cordillera, más común que el venado cola blanca. Esta especie la han dividido en 3 especies hasta el momento. Hay una especie en el norte, que es el Mazama americana, perdón, en el sur quedó el Mazama americana y el Mazama temama sube al norte y hay otro venado al sur, también dentro del mismo grupo que es el cabrito gris. Son solitarios. Yo los he visto varias veces en el Chirripó, me pasan rapidísimo enfrente porque son muy elusivos, hasta raros de ver. Son más comunes en las zonas altas y nosotros nos hemos dado cuenta con nuestras cámaras trampa que utilizan muchísimo los caminos de Danta y estoy seguro que ustedes en sus monitoreos van a encontrarlos bastantes en los caminos de Danta siguiéndolos. Es más común que el venado cola blanca, en algunos casos ha sido introducido a traslapar con el hábitat del cabrito. Es objeto de cacería de cabritos. Y por último, el Lodoicolus virginianus o el venado cola blanca, que es un símbolo nacional de Costa Rica, el símbolo nacional de la fauna, lo cual me parece que no es acertado porque es una especie que está en todo lado, desde el norte de América hasta el sur. Hay más especies, sin embargo, eso fue lo que escogieron. Su preocupación es menor, es abundante, adaptable a ambientes agrícolas, adaptable a zonas abiertas, está ampliamente distribuido desde el nivel del mar hasta alturas intermedias y forma grupos de hembras y en ocasiones acompañados de machos de 2 a 5. Tiene lo que se llama una cornamenta muda, que es ese tipo de cuernos enfelpados
y se comunican, tienen bastantes formas de comunicación, desde comunicación por aroma hasta comunicación por ruidos, y de hecho que es una de las técnicas que usan para cazarlos, con llamados vocales. Su estado de conservación es de menor preocupación y pese a esto es uno de los animales más cazados en Costa Rica junto al tepezcuintle, el chancho de monte, el saíno y la danta.